Ahora os voy a hablar del grabador. El grabador es el segundo dispositivo que está ubicado en el rack. Para encenderlo, damos al botón que está aquí arriba a la derecha. Tras unos instantes nos aparece información de cargándose. En este caso, como no hay ninguna tarjeta SD metida ni ningún dispositivo USB externo, nos va a aparecer simplemente la información de la versión del grabador Gemini que está disponible. Este grabador lo vamos a usar como grabador de la salida máster de la mesa. Entonces, es importante no cambiar los valores de los tres ajustes que tenemos en el frontal. Señal de micrófono de línea, siempre línea. Lo que sale de la mesa siempre va a ser línea. La ganancia de si es más baja o más alta la tenemos puesta en el 0, que es donde debe estar. Y por último, el selector de conexión frontal o trasera. En este caso, el grabador está enchufado por la parte de detrás a la salida máster de la mesa, así que tenemos que ponerlo en posición rear. Una vez que he explicado esto, es el momento de utilizar una tarjeta SD. La tarjeta SD se mete en la primera ranura. Al lado tenemos otra entrada que, si quitamos el protector, es de un dispositivo USB para pinchos externos o incluso discos duros. Nosotros vamos a usar la tarjeta SD y la insertamos. Automáticamente nos sale una pantalla donde está leyendo la información que pueda contener la tarjeta SD. Nos informa de que tiene tres archivos WAV, y nosotros lo único que tenemos que hacer ahora es elegir el formato de grabación. El formato de grabación lo seleccionamos apretando un botón que pone Format en la parte derecha del grabador. Si damos varias veces, en la pantalla nos está indicando las opciones que tenemos. Hay dos tipos de opciones: grabar con sonido comprimido en formato MP3 y grabar sonido con máxima calidad, que es el formato WAV, sin compresión. En este caso aprieto varias veces porque hay varias velocidades de bit del MP3 a 128, 256, 320, hasta que por fin aparece la opción de WAV, que es la que quiero utilizar. Una vez que hemos seleccionado el formato de grabación, en este caso WAV 44.000 muestras por segundo, vamos a dar al botón rojo de grabación, es este, el que tiene un círculo dentro. La primera vez que lo pulsamos, la pantalla se nos transforma con un cierto matiz rojo. Eso quiere decir que está lista para grabar. Si le damos una segunda vez, la grabación empieza y tenemos el código de tiempo en pantalla que está avanzando, así como un círculo rojo que parpadea. También tenemos un pequeño búmetro que nos indica el volumen al que está entrando la grabación máster de la mesa. Cuando ya hemos grabado todo, ¿cómo paramos la grabación? Pues tan sencillo como darle al botón Stop que tenemos aquí. Le damos al botón Stop y nos aparece una quinta grabación que antes no teníamos y que ahora se llama Gemini 004. Para asegurarnos que hemos grabado bien, tenemos que dar al play, que es el tercer botón que tenemos en el frontal del grabador. Es tan sencillo como darle una vez, la pantalla se transforma en play, el código de tiempo está avanzando y tenemos que irnos a la mesa, a buscar un botón que se llama 2Track. Es tan sencillo como ir aquí, apretarle, y entonces ya no estamos escuchando lo que está entrando en el máster de la mesa, sino que estamos escuchando el play de este archivo de música que hemos generado. Si queremos volver a la situación anterior, de escuchar lo que está entrando a la mesa, despinchamos el botón 2Track.